Hola, ¿cómo estamos? Espero que estés con ese ánimo nuevamente en tu casa o en el lugar donde me estés escuchando para quererte bendecir y edificar. Qué grato poderlo hacer, y recuerda, hay que buscar a Dios mientras que pueda ser hallado, dice la Escritura. Y ahora es el tiempo de aprender de Él. Bueno, ¿qué dices si le entregamos al Señor esta reunión? Y ahí donde estás, cierra tus ojos y le diremos de esta manera: Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amado Dios, háblanos y que podamos encontrar de ti, Señor, en tu palabra, y seamos atraídos para anhelar más y más y más de lo que tú tienes. Gracias, Espíritu Santo, gracias por acompañarnos, gracias, Señor, Padre amado. Todo esto, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, entonces, una vez más, estamos para poder conocer un poco más de lo que Dios dejó escrito para nuestros tiempos. Tal como viste en la invitación, vamos a ver el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y tú dirás, eso se come. Bueno, ese fue un rey que reinó en el tiempo de Daniel, o sea, sobre Babilonia. Y curiosamente, él cuando soñó esto no lo recordó y ordenó que se juntaran todos sus consejeros. Bueno, él mencionó adivinos y hechiceros para que le dijeran qué sueño y se lo interpretaron. La verdad es que muchos estuvieron muy asustados, no pudieron. Pero fue Daniel quien lo interpretó y él le mostró lo que vamos a leer a continuación, de una estatua que nos habla a estos días. Muy importante, porque de ella vamos a conocer cómo debemos nosotros de conducirnos, cómo creer y qué no hacer, sobre todo. Entonces, ahí donde estás, ve y busca tu Biblia, traiga un cuaderno de notas, porque vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Entonces, tal como te lo mencioné, esto está en el libro de Daniel y tenemos que irnos a ese libro. Bueno, pues entonces vamos a Daniel y dice la Escritura de esta manera, ¿verdad? Espero que esté ahí listo. Y dice en Daniel capítulo 2, verso 31 y 33. Ahí lo tienen. Tú, oh rey, tuviste una visión y he aquí, le dice Daniel al rey, había una gran estatua. Esta estatua era enorme, su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Yo imagino que era porque era grande, enorme. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. O sea, si se da cuenta, es una estatua que tiene 5 partes, 4 metales y el último una combinación de metal con barro. Pero
miremos qué sigue diciendo. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados. Pero mire, póngale atención a esta palabra. Todos. Diga conmigo, todos. Todos a la vez. Y el oro, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo, o sea, como yo diría bagacito de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Pero mire la interpretación. Este es el sueño. Ahora iremos ante el rey su interpretación y tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves de los cielos, Él los ha entregado en tus manos y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres esa cabeza de oro. O sea que aquí le habla de que la primera parte de, o esa cabeza que él vio es un reinado, el reinado de Babilonia. Luego le dice en el verso 39, después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Ese es el reino del Medo Perso, donde invadió Alejandro Magno. Y luego un tercer reino de bronce, el reino griego, que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Este último imperio debe haber sido un imperio terrible y usted ya se va a dar cuenta por qué. Porque le menciono esto. Entonces, dice después, y lo que viste a los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, es un reino, es una quinta etapa, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. O sea que es frágil, es una mezcla de humanismo con el otro reinado, pero no se unirán el uno con el otro, pero no se mezcla el hierro con el barro. Bueno, me interesa ver de que cuando te dije que era toda la estatua, 5 reinos, vemos ahí, y que hay una piedra que le da a los pies, pero le dice que todos simultáneamente. Quiero que lo leamos otra vez. Mire cómo dice. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, eso está en el 44-45 de Daniel 2, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará a fin de que todos aquellos reinas, y él permanecerá para siempre, tal como viste una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y desmenuzó. Mire, o sea que dice que los otros reinos estaban vigentes cuando éste desmenuzó la estatua completa. Y como aquí está hablando, y dice después, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. O sea que lo que vemos aquí es, oiga, que Dios permite que hayan existido estos reyes o estos reinados o estas dinastías y su influencia permanezca a lo largo de los años, incluso hasta nuestros días, porque dice que va a ser desmenuzada esa influencia hasta que venga el reino milenial, ese gran monte que es el Rey Eterno. O sea que aún
el tiempo que vivimos, aún la semana 70 de Daniel, o sea, la tribulación y la gran tribulación, esos 7 años que vienen, va a prevalecer la influencia de estos reinados hasta que venga el reino eterno. Esto quiere decir que estos reinados crearon una influencia sobre la humanidad. Y esa influencia fue en el área espiritual, en el humanismo, en la humanidad, pero también, oiga esto, también en la iglesia. La contaminación, la iglesia se ha logrado contaminar de la influencia de estos imperios. Entonces, veamos qué es las características de cada uno de esos imperios. Dijimos que la cabeza de oro era el imperio babilónico y este tiene hasta nuestros días una influencia espiritual en la adivinación, lo vamos a ver más tarde. Una influencia en el humanismo, en el intelecto, que han prácticamente deidificado, han hecho de la sabiduría un dios. Y esto ha contaminado la iglesia con lo que llamaremos la babilonización de las creencias espirituales. Y después vamos a estudiarlo más a detalle. El segundo imperio, el imperio medo-persa, que era, acuérdense, el pecho, los brazos de plata, con Alejandro Magno, este ha llegado a nuestros días con una influencia espiritual hacia la tolerancia, una influencia humana hacia los deseos del corazón y una contaminación a que la iglesia se ha vuelto muy flexible, hay una flexibilización, ¿verdad? Sigamos viendo, el imperio griego. Ese es el que más recordamos. Las Olimpiadas, los filósofos. Pues este era un imperio donde dice que era de bronce, el vientre y los muslos. ¿Y cuál es su influencia espiritual? La filosofía. Pero también la influencia de la humanidad es la sexualidad. Aquí con ellos se vino a abrir muchos aspectos de la sexualidad, la identidad de género, en muchas áreas que vamos a ver en su oportunidad. Y cómo ha contaminado en las ideologías, en una ideologización. Se ha llenado de diferentes filosofías, creencias, conceptos en la iglesia cristiana. Después tenemos el penúltimo imperio, que es el de piernas de hierro, el imperio romano. Se fue terrible, bien lo destacan como algo terrible, pero dice que su influencia espiritual es hacia que ellos todo y crearon una legislación terrible, muy fuerte, y las leyes romanas pues estuvieron impuestas, que llegó inclusive hasta la iglesia misma, porque ahí se creó el sincretismo, ¿verdad? La mezcla de las religiones incluso ahí se creó la religión imperial, la que está en Vaticano. Entonces de ahí se establecieron normativas para cómo creer en Dios, ¿verdad? Pero también una influencia humana que es, yo todo lo puedo, yo lo puedo desarrollar, tengo yo la habilidad, la fuerza humana. ¿Cómo ha contaminado con la secularización? Que usted dirá, ¿y eso se come? No, ahí lo vamos a explicar en su oportunidad. Y el último es lo que ha habido ahora en los pies, mezclas de las creencias judaicas, Israel, con mezclas de los gentiles, y han creado mezclas entre ellos. Y aunque hay diferentes formas de verlo, yo voy a hablar una de las tantas que creo que es una de las mezclas que hemos visto ahora últimamente. Y la verdad que muy fuerte lo he visto yo cada vez. Y es la mezcla de la cultura, las costumbres judías con las costumbres occidentales o de los gentiles. Y eso ha creado pues llamémosle una influencia que se llama
judaísmo o judeo-cristiano, ¿verdad? Y eso ha hecho una judaización incluso de la misma iglesia. Bueno, ya después de ver esto, usted ya tendrá idea de que nos va a llevar una buena cantidad de miércoles. Bueno, van a ser alrededor de unos 4 miércoles para poder entender esto y lo que usted va a aprender de la palabra. Entonces, prepárese y vamos a empezar ahora con nuestro primer investigación investigación y desarrollo del imperio babilónico, ¿verdad? Bien lo dijimos que era la cabeza de oro y tiene varias influencias. La adivinación, el intelecto y pues cómo ha contaminado la iglesia con la babilonización, ¿verdad? Vale la pena resaltar algo aquí. ¿Sabe que Babilonia, el nombre Babilonia, uno lo encuentra no solo al inicio en el Génesis, sino también al final? Es más, al final se le denomina Babilonia a esa entidad que va a venir a tratar de engañar a los escogidos y después va a tratar de sojuzgar sobre esta tierra con un nuevo orden mundial. Es más, es llamada, por ejemplo, la Gran Ramera. Dice que esta entidad no solo va a desarrollar conceptos de comercialización muy avanzados, sino que en Apocalipsis dice que comercializaba con las almas. Esta es la entidad que va a marcar, quien va a cabalgar con esta entidad, o sea, quien la va a utilizarla como plataforma es inclusive el anticristo, el gran profeta, la bestia. Y por eso es importante conocer acerca de esta entidad babilónica, porque viene desde hace mucho tiempo atrás. Y usted dirá, ¿pero por qué Babilonia como primer imperio y como última entidad? Porque en la escritura vemos nosotros que como era al principio, también es al final. Muchas cosas son cíclicas, muchas se repiten. Y es sorprendente cómo es de que algunos de estos conceptos nos muestran que el Señor nos está dando un mensaje diciendo, tengan cuidado porque así como es al inicio, va a ir avanzando y va a tomar una mayor auge hasta el final. Por ejemplo, al inicio hubo una serpiente, se considera que era alada. Eso era porque hablaba desde los árboles con Adán, o con Eva en este caso, perdón. Pero al final, esta serpiente evoluciona y se convierte en un dragón, ¿verdad? Entonces piensa uno, realmente, si hay una evolución de estos imperios, que lo que trajeron va a ir en aumento, Bueno, vamos entonces a aprender un poco acerca de este imperio babilónico y hice un resumen de lo que era el imperio babilónico, ¿verdad? Entonces, lo vamos a leer, vaya conmigo, tal como lo puede ver en su pantalla, dice así que era un pueblo muy sofisticado, que construyó grandes ciudades e inventó, miren, la astronomía, el calendario lunar, el zodíaco, el álgebra y las matemáticas avanzadas. Sabe que el imperio babilónico está ubicado en lo que es la actual Irak, ¿verdad? Inclusive en esta área es donde está ubicada el Edén, ¿verdad? Y cuando Dios los saca a Adán y Eva de ahí, Él mueve de alguna manera el Edén. Entonces por eso es que dice que Nimrod, que era uno de los reyes que iniciaron este imperio babilónico, incluso fue uno de los que le dio auge, ¿verdad? Él estuvo buscando ese portal del Edén, porque Dios siempre abre portales para
como que de alguna manera dice, yo visito, entro por ahí, como en el Edén él entraba, como Jerusalén, él bajaba al lugar santo del templo. Entonces son lugares muy específicos. Y Nimrod fue otro de los caudillos, llamemos reyes, que imperó en este lugar. Hay otro rey después de Nimrod que se llama el rey Hammurabi, que él amplió también este imperio y lo hizo florecer al desarrollar un elaborado código legal, inclusive es el código Hammurabi, muy conocido, sistemas para la defensa del país, hizo una administración de la justicia, recaudación de impuestos, desarrolló el comercio y la agricultura, artes y ciencias. Otro de los descendientes posteriores fue el rey Nabopolassar, dice, que también volvió a darle auge al imperio babilónico, y este fue el padre de Nabucodonosor. ¿Por qué es tan importante Nabucodonosor? Porque el imperio, Babilonia se conoce mucho porque ellos fueron los que tomaron cautivo a Jerusalén, a Judea, y cuando lo tomaron cautivo, tomaron jóvenes. Se dice que alrededor de unos 25 príncipes de alto conocimiento, reales, con características especiales, y los trataron de influenciar para que adquirieran las costumbres de Babilonia. Y esto fue en el tiempo de Nabucodonosor. Pero fue el nieto quien fue el último de sus reyes fue Nabonido, hijo de Nabucodonosor, y su hijo Belsasar fue el nieto que con él prácticamente terminó el imperio babilónico cuando tuvo la invasión del imperio medo-persa con Alejandro Magno. Entonces ahorita vemos todo lo que esto trajo hasta la eternidad. La verdad que son imperios donde sus conocimientos han ido evolucionando y por eso sabemos mucho de lo que sabemos ahora. Pero entre las cosas que el imperio babilónico influenció, porque ahora estamos viendo en el aspecto espiritual, que fue lo que afectó con el aspecto espiritual, es en el área espiritual, y es la adivinación. Se dice que ellos, incluso esto lo tengo aquí, lo leí aquí, dice de esta manera que una cuarta parte, de la porción de la biblioteca de Arsubanipal, o sea, es un lugar de Babilonia, en Babilonia, que se desenterró. Dice que una cuarta parte de esa biblioteca contiene tablillas de agüeros que pretendían interpretar todo lo observado en los cielos y sobre la tierra. Este pueblo todo lo giraba alrededor de esas artes esotéricas para poder conocer el futuro. Realmente esto es algo que hasta la fecha yo siento como un morbo, es un deseo de la gente de saber su futuro, y sabe de que hay alguien o algún método, algún modelo que le pueda dar su futuro, sale corriendo, ¿verdad? Yo sabe dónde me doy cuenta, cuando hay reuniones en la iglesia y de repente dicen, va a venir tal profeta. Y le dice hasta el color de sus rellenos en las muelas. Mire, la iglesia se llena, pero se dice, vamos a dar un discipulado con una palabra que le va a dar vuelta. Ay Dios, casi no llega gente. Entonces uno dice, es un deseo de conocer. Y incluso aquellos que no tienen temor de Dios buscan cualquier mecanismo para hacerlo. Pero vamos a ir avanzando porque en los tiempos de Daniel, pues efectivamente los consejeros que giraban alrededor de Nabucodonosor eran de este tipo de influencia, ¿verdad? Entonces,
Leámoslo como dice Daniel capítulo 2, verso 1. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey mire quiénes eran sus consejeros: magos, encantadores, hechiceros, y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Cuando él les dijo, díganme qué soñé, y no pudieron, hasta que al fin uno de ellos les dijo, hay alguien que te lo puede resolver. Hay alguien en que nosotros hemos visto que en su vida sucede algo diferente. Y dice de esta manera, bueno, pero tengo que adelantarme con algo. Dice que el rey estaba tan influenciado de la adivinación que cuando él tomó cautivo a Judea e Israel, a Jerusalén, dice Ezequiel 21:22, mire cómo dice Ezequiel 21, verso 21 al 22, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los dos caminos, para emplear la adivinación. Sacude las saetas, consulta los ídolos domésticos, observa el hígado, pero en su mano derecha vino el vaticinio. Hay que conquistar a Jerusalén. Ellos, para lo que hacían, conquistaban por medio de la adivinación y tomaban esa dirección, ¿verdad? Entonces, bien te decía yo que esto es una abominación al Señor. Es una abominación al Señor. Dice la Escritura que aquel que consulta a divinos no le agrada al Señor. Mire cómo dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por hechicería, agorero, hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, ¿verdad? Y por eso dice ahí después, ¿verdad? No os volváis a los mediums ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor, vuestro Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es muy interesante porque nosotros tenemos que tener discernimiento para poder identificar si lo que oímos de alguien es del Espíritu de Dios o es una adivinación. ¿Cómo así? ¿Será que puede ser que alguien entre en adivinación? ¿Se acuerda usted cuando vimos en el discipulado de las iglesias de que había una iglesia que se le sancionó porque siguió, oiga esta, la doctrina de Balaam? Si no se acuerda, se lo recuerdo. Dice que Balaam era un profeta. O sea, él hablaba en el nombre del Señor. Pero estaba en dos caminos, así como dice anteriormente en Ezequiel, en la vida de Nabucodonosor. Llegó un momento en que, porque Nabucodonosor tenía temor de Dios, y lo va a entender por qué, pero los dos caminos. Y Balaam se dejó llevar por la influencia y empezó a profetizar con su propia carne. Eso se llama adivinación. Por eso es que se le llama a él adivino, y siendo considerado como profeta, pero la Escritura le dice adivino. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que oímos, que oyes, porque algunos pueden ser inspirados o influenciados por algo que no le agrada al Señor. Entonces tú dirás ahorita, ¿y esto le desagrada a Dios? Le desagrada tanto
que mira cómo él compara la adivinación inclusive con una conducta del hombre. Para esto te tengo que contar la historia. Dice que Samuel, el profeta, le había ordenado a Saúl, que era rey de Israel, que cuando Dios le iba a entregar en sus manos al pueblo de Amalek, a los amalecitas. Pero le dice Dios, que mates a todo ser viviente de ese lugar. Ser viviente, dígase animales, inclusive todo humano en toda edad. Entonces, dice la escritura que cuando Saúl se le dio la victoria, él vino y el pueblo con que andaba dijo, ¡hala, miren esos animales! Y se quedaron con los animales y con ciertas mujeres. Y le hicieron ver a Saúl, ¿por qué lo vas a matar? Y tú no nos puedes hacer esto, no nos quites el botín, no nos quites esto. Entonces vino Saúl y los perdonó y perdonó esa parte. Cuando Samuel iba llegando y oyó el balido de los animales, se sorprendió y le dijo, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué oigo esos animales? Entonces él explica, es que el pueblo, ese es uno de los problemas, el pueblo, culpa del pueblo, les hice caso. Y tal fue la reprimenda que esto le costó el reinado a Saúl. Pero mire cuál fue la observación cuando Dios le habló a Samuel y él dijo con estas palabras. Mire cómo dijo. Porque la rebelión de Saúl, la rebelión de ese pueblo, es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, también te ha desechado, para que no seas rey. Mira, iglesia, tenemos nosotros que tener cuidado de quién escuchamos. Porque puede ser que hayan voces que escuches que por tratar de agradar inclusive a un familiar, a alguien muy cercano, no hombre, ¿para qué buscar a Dios? No hombre, ¿para qué ir a la iglesia? No hombre, ¿para qué ofrendar? No hombre, ¿para qué irá si Dios es bueno? Porque en todo siempre dicen Dios es bueno, pero no está la capacidad de tener el carácter para poder decir no vamos a hacerlo de esta manera. Porque mire, dice que esa actitud del pueblo en rebelarse contra la ordenanza de Saúl era una rebelión. Y eso dice que es como pecado de adivinación. Ahora usted me dirá, uy, sí, mire, yo desde que soy cristiano, yo no me he metido con nada de adivinación. Gracias a Dios el Señor me libra de eso. No, pero es que nosotros podemos, mire, buscar la adivinación, aunque sea con otros nombres, otras palabras. ¿Cómo qué? Me dirá usted. Bueno, yo empecé a investigar y me di cuenta algunas artes, algunas son esotéricas, pero algunas son tal vez creencias. Pero, por ejemplo, hay una que es la osteomancia. Y usted dirá, uy, ¿y eso se come? No. La osteomancia es la lectura del futuro por medio de los huesos. Sí, pura brujería. Tiene razón. Usted dirá, eso no va conmigo. Ni solo en las películas. Pero yo le estoy contando. Pero hay otras actitudes. Mire esta, las supersticiones. Un gato negro. ¡Ay, mala suerte! No tire sal. No hay que pasar debajo de una escalera. ¡Uy, cuidado con el número 13! O hay un cometa, pidamos un deseo. O, ¿sabe que he visto yo algunos que en su billetera andan con algún tipo de imagen? Incluso puede ser la del Señor. Es que yo me siento protegido y guardado. Es una superstición, ¿verdad? Es más, aquellos que utilizan alguna medalla o imagen
espiritual porque creen que no estén seguros, es una superstición. Eso no le agrada al Señor, téngalo por seguro, ¿verdad? Oiga, incluso lo que le voy a decir a algunos tal vez les caiga mal, pero es una realidad. Tal vez usted dirá, no, es que yo tengo la estrella de Israel, la estrella de David, mire con sus 6 picos. Y usted sabe que esa estrella no es bíblica. Es más, la escritura le llama la estrella de David con el nombre de Rafa. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero usted lo puede ver en Google y va a ver que es un dios que Dios de alguna manera rechazó o repudió. Pero el pueblo de Israel empezó adquiriendo sus supersticiones. Por ejemplo, cuando imagínense, cuando estaban en el desierto, en el desierto saliendo de Egipto para la tierra prometida. Y dice que en uno de esos, yo ya le llamaría reprimendas del Padre, estaba muriendo la gente y Moisés le dijo, ¿qué hago? Hazte, dice, una cruz en forma de serpiente y de bronce creo que era de bronce, cuando él la hizo y la puso, dice que al que mire ahí va a ser sano. Y obviamente uno dirá, pero qué raro cómo Dios hizo una imagen, cosas que uno no entiende, pero la gente fue sana. Y la intención era que después esa imagen, pues la derritieran y la disolvieran. No, ¿sabe qué pasó? Pasaron por lo menos unos 500 años, y dice la escritura, que hasta que un rey, cuando estaban divididos, el rey del norte y el rey del sur, Josías me parece que fue el que vino y tomó esa deidad que ya tenían y la derritió. O sea que hasta ellos. Dime con lo que tenía que lidiar el Señor, ¿verdad? Pero igual con nosotros, ¿verdad? Hay cosas que hacemos. Pero miren, ¿qué otras cosas? La lectura de las cartas, hay que tener cuidado. La lectura de la mano. No, pero que tiene la mano, sí, mire, si hasta ahí está, mire, la línea de la vida. Miren, todos tenemos características particulares en nuestro cuerpo, por eso Dios nos creó así. Pero no es motivo para que alguien te dirija, te diga tu futuro. No es correcto. Pero mira este otro, bibliomancia. ¿Y eso qué es? Mire, yo he visto a gente que agarra su Biblia. Ay, ¿cómo me va a ir el día de hoy? ¡Prac! Te va a ir bien. Aleluya. No vaya a ser que le pase como aquel que abre y Judas se ahorcó. ¡Ay, no! Y vuelve a abrir. Haz tú lo mismo, dice. No, mire, tenga cuidado. Eso de abrir una Biblia y ponerle la entrada en la casa con el Salmo 91, no es correcto. Dios no va a bendecir una casa porque Dios bendice por misericordia. Por misericordia. Pero mire, es otras. Taseomancia. ¿Qué es eso? Taseomancia es la lectura del futuro cuando con las hojas del té. O sea, ¿quién se lo habrá inventado? Pero le dan té a alguien, lo termina y como quedaron las hojitas y como quedó esparcido las hojitas del té es su futuro. Miren, este otro es muy importante. Porque alguno dirá, pero eso no tiene nada de malo, porque en el terremoto yo oí perros. Correcto, pero es la conducta de animales. Cuando uno oye aullidos de perros, vuelos de pájaros, o en algunas culturas, cómo es que la sombra que dejan las serpientes en la arena. Mire, yo sí estoy de acuerdo en que los animales tengan algún sentido que el hombre no tenga. Por ejemplo, algo siente el perro que aúlla. Algo sucede con los pájaros que cuando cambian de estación vuelan de un lugar a otro. Pero no es correcto que usted dirija su vida porque usted oye al gato o al perro o al loro decir tal cosa. No es correcto. Bueno, sigamos viendo. La ouija. ¡Uy, la ouija! Uy, si usted supiera, eso es una cosa terrible. Yo cuando era muy jovencito, niño, pues no conocíamos al Señor y había una de estas tablas en casa y me acuerdo que nos poníamos a jugar con algunos amigos y se movía la cosita esa. No, es terrible.
Gracias a Dios somos libres de eso. Y este otro que es la astrología. Miren, ya lo hablé en una prédica anterior de que esto de dejarse llevar porque tu signo del zodíaco y la alineación planetaria y los tiempos, mire, tenga cuidado, eso no le agrada al Señor. Créanlo, no le agrada al Señor. Bueno, pero sigamos aprendiendo. ¿Qué otra influencia tenía Babilonia? En el humanismo, el intelecto. Mire, si algo tenía Babilonia es que estos tenían como deidad a la sabiduría. Y le voy a contar. Usted sabe que Nabucodonosor significa, oiga esto, el nombre de Nabucodonosor significa en hebreo el que corona a Nebo. No es Nemo, no. Nemo ya lo encontraron y está en alguna pecera. No, Nebo. Y Nebo es un dios de la sabiduría de esa época babilónica. O sea que el que corona la sabiduría. Y curiosamente, cuando Nabucodonosor toma a estos muchachos, él trató de trasladarles la sabiduría que ellos tenían. Porque realmente ellos tenían pues características que tal vez otras culturas no tenían. Dice que eran expertos en las ciencias y artes, desarrollando amplio conocimiento, crearon su propio sistema de leyes, utilizaban la escritura cuneiforme, pero eran idólatras. El problema es que ellos idolatraban su sabiduría y le rendían culto a la intelectualidad. Por eso es que cuando ellos presentan al rey a Daniel, cuando le llevan a Daniel al rey para que le interpretara el sueño, la referencia de él era, mire cómo lo menciona, dice que él así, debido a que se halló un espíritu extraordinario de ciencia, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llama Belsasar, llámese, pues ahora Daniel, él declarará la interpretación. Y mire cómo cuando el Nabucodonosor recibe a Daniel, mire la declaración que él habla de Daniel. He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, que luz, inteligencia extraordinaria, sabiduría estarían en ti. O sea, él lo estaba asociando con los dioses que ellos tenían. Los dioses hacia el intelecto, hacia la sabiduría. Y según él, en Daniel imperaba todos estos dioses, pero tú sabes que nosotros creemos en un solo Dios. Mi Padre Celestial, quien es el que nos da a nosotros espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y habilidad para crear diseños, pero porque viene su Santo Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué no le agradaba a Dios estas interpretaciones? Porque realmente detrás de todo esto habían principados y potestades demoníacos. Créanlo que así era. Y Dios no comparte su gloria. Le voy a contar. Dice que Nabucodonosor vio la majestuosidad de Dios. Miraba, por ejemplo, el carácter de Daniel y cómo Daniel le hablaba del Dios vivo. Cuando fue lo de la estatua, que él tuvo el sueño, posterior vino él, edificó una estatua y dijo, todos la van a adorar porque yo soy como esa estatua, pensando que él era la cabeza de oro. Bueno, de alguna manera él era la comparación, ¿verdad? Pero los amigos de Daniel no se inclinaron y fueron tirados al horno de fuego 7 veces calentado, que esto habla de la gran tribulación, por cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sí se dejaron cambiar el nombre. Daniel no. Pero lo curioso es que el rey, cuando vio que había un hombre con ellos tres, un cuarto, como hijo de los dioses,
Y cuando vio que ni olor a quemado había en la vida de ellos, ¿sabe qué dijo? ¡Wow! ¡Qué Dios como el de estos! Y declara, aquí se buscará y se alabará y no se alabará, sino él dijo, se tomará como uno de los dioses grandes, el Dios de Daniel, el Dios de estos muchachos. O sea que este conocía del gran Dios y tenía de alguna manera en ese momento temor. Por eso es que en algunos momentos yo imagino que él tenía indecisión si está aquí o no. Pero lo malo es que la soberbia, el ego domina a veces nuestra vida. Y eso le pasó a él porque él una vez saliendo a sus jardines, acuérdese que Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes le llamaban. Y dice que cuando él vio toda su majestuosidad, todo su imperio, todas sus construcciones, declara de esta manera. Y el rey habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para metrópoli del reino, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Él se echó la gloria. Se le olvidó que estaba el Dios de Daniel. Y en ese momento dice que Dios le dijo, ahora sabrás quién soy yo. Y él perdió la cordura, le crecieron las uñas, le creció vello en todo el cuerpo y se le comparó como una bestia. Dice que él pastaba en el campo y así pasaron incluso un par de años. No fue sino hasta que cuando Dios le dio un poco de cordura, él mismo, él como ya viendo su necesidad de humillarse, él dijo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos son sus caminos. Qué lindo, es como aquel canto, justos y verdaderos son sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Mire, esta es una enseñanza muy linda porque lo que dice es que Dios no comparte su gloria. Tú no puedes decir por lo que has hecho, lo que has obtenido o lo que has alcanzado, que es por tus fuerzas. La humillación es cuando nosotros le decimos, Señor, yo estoy hasta aquí porque tú me has bendecido y tú me has dado lo que tengo. Y Dios es glorificado. No dejes que el intelecto, tu forma de pensar, tu inteligencia, te haga hacer cosas que posteriormente te arrepientas. Y el último punto de este imperio era la babilonización de la iglesia. Acuérdese, Babel significa confusión. Y si algo quiere este imperio babilónico es crear confusión. Cuando yo le hablaba de que ellos fueron cautivos y entre este grupo agarraron príncipes y estaba Daniel y sus amigos, ¿sabe que ahí hay una figura de estos últimos tiempos? Porque dice la escritura que en el tiempo del rey Joacim, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, o sea, en las manos de Nabucodonosor. Dice que, Joacim significa lo que Dios alza. Y eso podríamos interpretar este capítulo 1 de Daniel como que una figura de que cuando Dios vaya a alzar a su iglesia en esos tiempos, hay algunos príncipes que van a ser tomados cautivos, pero van a ser confundidos, porque eso significa Babilonia. Pero ¿cómo van a ser confundidos? Por lo que dice aquí. Vino Nabucodonosor y en su sabiduría vino y dijo, se llevó utensilios. Entre esos utensilios dice que estaban instrumentos musicales. De la casa de Dios se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, que dando a entender que él empezó a imitar, a utilizar figuras hebreas y diciéndole a los príncipes, miren, si ya tenemos el mismo Dios,
El Dios de ustedes es otro más nuestro. Ya tenemos la misma música, los mismos instrumentos, la misma forma de vestirnos. Pero algunos de estos fueron confundidos y se dejaron contaminar. Pero Daniel dice que él se mantuvo firme, porque él vino y dijo, yo no me quiero contaminar. Dice que el rey eligió a un jefe de guardia que se llama Aspenaz, jefe de eunucos, para que adoctrinara a Daniel y a sus amigos y a los demás. ¿Y sabe qué significa Aspenaz? Aspenaz significa en el hebreo el que hace resaltar tu fachada. O sea que me da la impresión que la forma de adoctrinar es, déjate cambiar, yo te voy a transformar por fuera, aunque no cambies por dentro. Yo te voy a cambiar lo de afuera, aunque por dentro te quedes igual. ¿No sucede eso lo que estamos viviendo en este tiempo en la iglesia? Que hay muchos buscan la iglesia porque quieren los beneficios de Dios, pero no cambian por dentro. Pero si quieren cambiar su fachada, levantan las manos, dicen alabaré, dicen amén. Es más, hasta algunos pueden estar escuchando este mensaje u otros mensajes. Pero el Señor te dice hay que cambiar por dentro, porque si no te vas a contaminar. Y dice que Aspenaz hizo bien su labor, pero con Daniel y sus amigos, dice Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. O sea que este jefe o este Aspenaz cambia el corazón de los creyentes, como en este caso de estos muchachos, o yo lo quiero llevar a la iglesia en varias áreas. Uno, les quiere cambiar, oiga esto, su forma de hablar, su lenguaje. Que ellos hablen como que si fueran un no creyente, que no se diferencien. Por eso es que con Pedro, cuando dice que cuando él estaba al pie de la cruz, cuando estaba Jesucristo crucificado, solo lo oyeron hablar. En los que estaban ahí dice, este es uno de estos, porque habla como ellos. Imagínense cómo sería su hablar de bendición, palabras diferentes. Y en eso Pedro le dio tanto temor que empezó a hablar malas palabras. ¿No será que a veces nosotros nos comportamos como Pedro? Estamos bajo la presión en el trabajo, con los amigos, y para que no te digan pandereta o cocowash o algo así, empiezas a hablar o a hacer cosas como ellos. No podemos dejar que estas cosas nos contaminen. Dice que otra cosa que les hizo cambiar era su nombre. Tú tienes tu identidad como hijo de Dios. Mantente firme, tú eres un hijo de Dios y di, yo soy hijo de Dios y nadie me moverá de esto. Tú eres hijo del Señor, mantente firme. Tú eres, hay características de los nombres de los amigos de Daniel hermoso. Dios es mi justicia, Dios es el Dios, Dios es poder, ¿verdad? Pero sus amigos se dejaron cambiar el nombre. Lo otro es que el enemigo va a querer cambiarte tu comida. Y Jesús decía, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es tu comida? Que hagas la voluntad del Padre. Y ellos no se dejaron cambiar el vino. ¿Cuál es el vino? Figura del Espíritu Santo, quien da gozo. ¿Qué te da gozo? ¿Qué te da gozo? La televisión que miras, las series que oyes, e inclusive el mensaje que puedes va a rebuscar en internet. No, el Espíritu de Dios es el que te tiene que dar gozo en estos tiempos. No te dejes contaminar y que esta influencia babilónica llegue a tu corazón. ¿Sabes por qué me quiero dedicar más a esto de la contaminación? Porque hasta en estos tiempos vemos cómo es que la influencia babilónica ha llegado, ha permeado, ha penetrado. Y dice la Escritura que antes que la iglesia sea raptada o arrebatada, se va a levantar este anticristo o la bestia, llamémosle el inicuo,
y va a querer confundir a muchos, confundirlo. ¿Dónde está eso? Vaya conmigo. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Vamos pues. Dice de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, mire, aquí está hablando con respecto a la parusía, o sea, la aparición de nuestro Señor. Pero Él aparece, pero dice, y hay una reunión con Él. Esta palabra reunión es episinagoge, o sea, es una reunión de más allá, como el nombre de la iglesia, la reunión. Una reunión del más allá para con Él, pero aquí es estar en el tribunal de Cristo, nuestro encuentro con Él en el Bimán, en el tribunal donde vamos a ser juzgados, donde va a ser juzgado toda tu vida. Y si no das la talla, si no diste el peso, vas a tener que descender al desierto, a la tierra, a pasar la purificación en estos 7 años. Pero si diste la talla, dice que reinaremos con Él y pasaremos a las bodas. Y dice ahí que no seamos sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Hay otra versión que dice que no seamos confundidos, porque en estos tiempos va a ser muy fácil dudar en nuestra forma de pensar, en nuestro intelecto. Y hay que confiar en el Señor. Pero no os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Está dando a entender de que, no, el Señor ya no viene, o el Señor ya vino. No, las señales están hablando por sí mismas. Pero mire, que nadie os engañe. Aleluya. Miren, permítame. Que nadie os engañe. O sea que sí hay confusión en la iglesia. En ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga. Primero va a haber una apostasía. ¿Qué es una apostasía? Es una mezcla, como el hierro y el barro. Una mezcla de ser radicales, de nuestros conceptos, de nuestras convicciones. Y va a ser revelado, antes que la iglesia se vaya, el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, el hijo de perdición. Pero mire qué hace él se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que va a querer poner como culto su sabiduría, su inteligencia, como si fuera el rey Nabucodonosor, porque se opone. De manera que se siente en el templo de Dios presentándose como que si fuera Dios. Aleluya. ¿Por qué es tan importante que le pongamos atención a esto? Porque estamos viviendo los mejores tiempos de la iglesia y es ahora cuando, iglesia, tenemos que estar firmes. Créelo, tienes que estar firme. No te dejes engañar. No permitas que la influencia de querer saber el futuro, la influencia de querer saber qué va a pasar de mí y empieces buscando otros medios. O el intelecto de otros te digan cómo hacer las cosas. No. Hoy el Señor te dice, yo te voy a llevar por la verdad, pero escucha mi palabra y créela. Búscame mientras que yo pueda ser hallado, y me hallaréis. Gracias, Santo Padre. Gracias, Espíritu Santo. Padre, yo bendigo a la persona que me está escuchando y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido que tú seas por Dios en él y tú seas por Padre. Bueno, para terminar, ¿sabes? Te tengo una tarea.
Yo quiero que tú aprendas. Y he puesto algunos versos bíblicos, citas bíblicas, para que tú puedas estudiar en cada una de las etapas que vimos. Si tienes donde apuntar, o si quieres tomarle una foto, pero para que sepas más del imperio babilónico y cómo es al inicio y al final en Apocalipsis, aquí están estos versos. Génesis 11, 6, 7, Apocalipsis desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18, pero hay versos específicos. Cómo encontrar acerca del espíritu de adivinación, ahí vas a encontrar acerca de cómo el espíritu de Balaam, la doctrina de Balaam que hablamos, Crónicas, Jeremías, cómo es que hablaban duramente contra la adivinación. Hechos, habla cómo es que Pablo se enfrentó con una muchacha que le estaba adivinando en una plaza del mercado. Después tenemos la influencia del humanismo, el intelecto. Y aquí vas a ver versos que te van a ayudar a entender por qué la sabiduría tiene que venir del cielo. Y por último, por qué la babilonización y no hemos de permitir que tú te contamines con ella. De esta manera, pues, yo pues vengo y doy por terminado esta parte del día de hoy. Busquemos a Dios mientras que Él pueda ser hallado. Qué bueno poderte bendecir y poderte decir gracias. Bien, un abrazo, les llevamos en el corazón y adelante, y te veo el domingo. Un abrazo.